Hola, ¿qué tal? Hoy iniciaremos el bloque número 4 de la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 1, que hace referencia a los prototipos textuales. Una maestra de taller de lectura y redacción proyectó a sus alumnos 5 textos. Uno titulado La abeja africana, otro titulado El oso panda, el otro lleva por título El agua, un texto muy bonito que se titula Fantasmas y Triste historia de amor. Le dice a sus alumnos que procedan a dar lectura de esos 5 textos que son muy breves. Juan de pronto le dice, maestra, pero esos textos son muy diferentes. Algunos tienen guiones largos, otros participa un personaje, otros solamente explican una situación. Y la maestra les dice, precisamente estos textos los están leyendo porque a partir de sus conocimientos previos que ya están compartiendo, vamos a abordar el tema del cual versa el bloque número 4, que se titula Prototipos textuales. Los prototipos textuales no son más que tipos de textos. Recuerden ustedes que cada que nos comunicamos con alguna persona, lo que nosotros comunicamos son mensajes y lo hacemos con una intención comunicativa. Entonces los prototipos textuales no son más que maneras o son modelos a través de los cuales un emisor crea un mensaje. Andamos paseando por algún lugar, de pronto nos encontramos un amigo y le empezamos a relatar lo que vivimos en un lugar determinado, entonces ya estamos realizando un prototipo textual. Me encuentro con mi amigo de toda la vida y empiezo a conversar con él. Entonces estoy interactuando a través de un diálogo. Ese es otro prototipo textual. Por eso les comento que los prototipos textuales son las distintas maneras en que podemos clasificar y organizar un mensaje, ya sea un mensaje escrito o un mensaje oral, y depende del mensaje, entonces tienen cada uno de ellos sus características pero muy propias. El primer prototipo textual del que vamos a conversar es la narración. La narración es contar un hecho o relatar un suceso. En la narración siempre habrá un narrador que si participa dentro del relato, pues es un narrador protagonista. Si solamente observa y está relatando lo que observa, entonces es un narrador omnisciente porque está relatando en tercera persona. La narración consiste en relatar o narrar un suceso, ya sea real o ya sea imaginario. Este suceso real o imaginario debe poseer un orden concreto. Hace uso de un narrador, de un personaje o una serie de personajes que pueden ser principales, pueden ser protagonistas, antagonistas, pueden ser secundarios, incidentales, arquetipo, personajes de marco, depende de quien esté haciendo la narración o redactando la narración. La narración también debe poseer un contexto, es decir, un lugar donde se están desarrollando los hechos y un tiempo determinado. El tiempo puede ser real, si se está viviendo en el momento mismo, o puede ser un tiempo objetivo, aquel que tengamos en deseos. Otro es la descripción. La descripción tiene como objetivo identificar de manera detallada las características, ya sea de objetos, de personas, ¿sí?, en forma objetiva o ya sea en subjetiva, porque la descripción se puede hacer una descripción física o una descripción psicológica, es decir, la descripción física incluye los rasgos de la persona en su exterior. Es alto, flaco, cejijunto, tez blanca, tez morena, pero la descripción
Psicológica se refiere a la forma de ser de la persona o a lo mejor de un determinado animalito. ¿Cuál sería la descripción psicológica? Pues que si es amable, si es bueno, o sea, los detalles, las características que nosotros podemos advertir en el comportamiento de una persona o de un animal. La descripción física también se puede realizar de un objeto, de una persona o de un animal. Llevamos ya 2 prototipos textuales, la narración y la descripción. Posteriormente hay otro prototipo textual que estamos utilizando en forma común, que es el diálogo. Estamos nosotros haciendo un intercambio de información verbal o muchas veces de información escrita, es decir, reproducimos de manera literal una conversación y a esta información verbal o a ese intercambio de información verbal es a lo que llamamos diálogo. Cuando los diálogos aparecen escritos, pues entonces se señala el turno de cada participante a través de una raya o a través de un guión largo. Cada vez que aparece un guión largo en forma escrita, quiere decir que está participando en su diálogo un determinado personaje. Otro de los prototipos textuales que ustedes como estudiantes utilizan muy a menudo es la exposición, porque siempre están explicando un tema de manera objetiva. Entonces, el objetivo de la exposición es explicar un tema frente al público mediante un estudio de un tema determinado o mediante una investigación acerca de un fenómeno, acerca de un tema, proceso, para que el receptor, que quien escuche esa exposición, sea capaz de reflexionar acerca de la importancia de lo que se le está exponiendo y poder construir sus conocimientos. La persona que expone debe poseer autodominio, es decir, si la persona sabe muy bien su tema, pues entonces se autodomina, no se tiene por qué poner nerviosa o nervioso en ningún instante porque el tema lo trae bien estudiado. Aparte del autodominio, pues es muy importante la fluidez en las palabras, la manera en que te presentas frente al público. Y el prototipo textual número 5 es la argumentación. Cuando nos ha sucedido algo, siempre estamos defendiendo nuestras ideas, defendemos nuestra postura y al momento de defender nuestras ideas o nuestra postura, estamos argumentando, estamos poniendo en juego nuestros razonamientos, ¿sí? Entonces, la argumentación se basa en defender una visión o una idea en concreto, utilizando razones o utilizando pruebas. ¿Para qué se utiliza la argumentación? Pues para tratar de persuadir a quien me está escuchando, tratar de justificar por qué yo tuve determinada actitud, tratar de influir en el receptor de alguna u otra manera. Esos 5 prototipos textuales los usamos a cada momento cuando estamos presentes o somos partícipes de una situación comunicativa. Estamos relatando, posteriormente a lo mejor dentro del relato también estoy describiendo. De pronto me encuentro con mi amigo y empezamos a dialogar, a realizar un intercambio de información. Voy a comentar algo que yo leí, me pareció interesante, entonces estoy realizando una exposición, o me sucedió algo de pronto que no estuvo bien o me arrepentí de esa actitud que tuve con alguien, entonces pido disculpas justificándome, anteponiendo mis argumentos o defendiendo mis ideas. Es muy importante que ustedes los identifiquen al momento de expresarse en forma oral o en los textos que ustedes leen con frecuencia. Estos prototipos textuales aparecen, me puedo encontrar un relato, pero dentro de ese relato que yo identifico como narración, me puedo encontrar una descripción, también me puedo encontrar un diálogo, ¿sí? A lo mejor dentro de
de un texto científico donde me encuentro exposiciones, me encuentro que el autor está defendiendo una tesis, está defendiendo una idea o defiende una hipótesis, entonces encuentro también una argumentación. Identificar los prototipos textuales es saber la manera o la intención comunicativa con la que estoy emitiendo mis mensajes. Por eso son modelos de textos. Prototipos textuales no son más que modelos o tipos de textos que utilizamos a menudo, ya sea en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida escolar y también en nuestra vida laboral. Por tal motivo, la maestra les colocó ahí al principio los cinco textos que es el texto fantasmas, el agua, el oso panda, la abeja africana debe de ser controlada, triste historia de amor. Se les va a dejar como una actividad para realizarla en casa, una actividad extramuros, que vuelvan a leer ustedes esos 5 textos. Identifiquen el prototipo textual a que pertenece cada uno de ellos, si es narración, si es descripción, si es un diálogo, si es una exposición o si es una argumentación. Y estos fueron los 5 prototipos textuales. Esperamos que haya sido de tu agrado este tema tan importante que va a coadyuvar a identificar los tipos de textos que tú lees a menudo. Muchas gracias. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.